políticas del país, Felipe Solá. Hola Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atenderme. Hola Roberto, gracias por llamarme. ¿Cómo andas vos? Bien, bien. Viste que a raíz de la suba de precios aquí y en el mundo se ha generado una transferencia de recursos fuerte de la población a determinados sectores, que cada país está viendo cómo lo maneja. Está esto de la renta inesperada en algunos países, otros están poniendo restricciones a las exportaciones para que queden entonces en el mercado local y no se desacoplen del precio internacional. En Argentina se habla de la posibilidad de retenciones. Vos sos un experto en el tema del campo. ¿Qué pensás que se puede hacer acá? Me parece que el tema central con respecto a precios y agricultura es el trigo. Los demás afectan, el maíz, ¿no es cierto?, por la harina de maíz y todos sus derivados, pero básicamente es el trigo, el pan, la harina blanca, la harina de trigo, los fideos, etcétera. Allí sí creo que hay que tener un acuerdo con los productores, buscar un acuerdo con los productores, y si no hay ninguna posibilidad de acuerdo ante un producto que ha subido de una manera fenomenal, nunca pensé que iba a haber trigo de más de $400 la tonelada en Chicago. Yo me acuerdo el precio de 1990, que fue el más bajo histórico, cuando fracasó el acuerdo del GATT, y yo era secretario, $90, para que tengas una idea, ¿no? Serían dólares más, hace 30 años serían dólares más fuertes que ahora, pero $90 el trigo, y ahora está en 400 y pico. Entonces, me parece que ahí sí hay obligación de una decisión urgente del gobierno que vaya más allá de un fideicomiso que se está acabando, y que sea acuerdo con los productores, si se puede, y si no hay acuerdo con los productores, decisión del gobierno, y decisión con los molineros también. Claro. Una vez en la campaña del 19 dije que durante 50 años, ¿no?, desde el 60 años, de los años 30 al 91 existió la Junta Nacional de Granos. No pretendo que exista de nuevo, me hicieron un lío en la campaña del 19 pensando que yo quería volver para atrás, etcétera. Fue eliminada el 1 de noviembre del 91, bueno, en el decreto, en el fuertísimo decreto de la regulación de Caballo, por decreto, que voló una cantidad de instituciones. La Junta Nacional de Granos, con gobiernos de derecha e izquierda, militares o civiles, siempre compró una parte del trigo, la que calculaba que era necesaria para el mercado interno, se la compró a los productores al mismo precio que le pagaba los privados, es decir, los exportadores. La Junta Nacional de Granos manejaba una enorme red de acopio, que ahora no es necesaria porque existen los hilos bolsa. Era mucho más caro el acopio en ese momento, costaba el 1% mensual, y le pagaba a los productores el precio de mercado, y después arreglaba con los molinos el precio de la harina, y con eso el precio de todos los subproductos, enorme cantidad de subproductos de la harina, y se las vendía más barato. Es decir, el Estado subsidiaba la diferencia. Eso ocurrió durante 60 años. Es decir, no era una medida ideológica, era una medida práctica. No propongo que se haga lo mismo, pero propongo que lo del trigo no se debe pasar ni un minuto más. Todavía hay trigo, está mucho trigo en manos de los molinos, trigo cosechado en diciembre, enero, y estamos en este momento en siembra, comienza la siembra de trigo del norte hacia el sur, en este momento, ¿no? Es decir, que estamos hablando del trigo que se cosechó en diciembre, enero, y hay que actuar rápido. Ahora te pregunto, por eso hoy quería hablar, me parecía que vos eras la persona. Ahora, al Felipe político. ¿Cómo no podemos encontrar la vuelta para que el peronismo tenga una mejor relación con la mayor parte de los productores agropecuarios? Porque si no encontramos esa vuelta, nos resignamos a que el país esté tenido de amarillo en su centro, un centro que se está expandiendo, y que va a terminar dejando al peronismo resignado a una parte de la provincia de Buenos Aires, al conurbano y algo del norte, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Totalmente. Sí, es la camiseta de un club de la Ribera, ¿no?
Porque vos fíjate que después los pueblos, el que vive, no sé, en Cañuelas y no tiene un campo, tiene una empatía con el dueño del campo. Es de ahí el tipo. Te vota en contra aunque tenga un kiosco. Bueno, es lo que pasó en el 2008, Roberto. Al principio fue una batalla contra los más duros del campo, los llamados autoconvocados. La gente no sabía dónde ponerse, cortaban las rutas, y el gobierno la escaló, no quiso negociar nada, y yo me acuerdo que metí un proyecto de ley un poco más manso para poder negociar, había espacio para negociar, se escaló tanto que fue una guerra de el gobierno contra el interior, que era otra cosa ya, ¿no? El interior en general, y te hablo de Chaco, de Formosa, de una cantidad de lugares así, que uno no los ubica en la pelea y que siempre está situada Claro. en la zona norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe. No, fue así, fue completa, fue un error político muy grande. Ahora, estoy totalmente de acuerdo en que lo primero que hay que hacer es reconocer que existe esa enorme producción argentina, reconocer que es muy eficiente, reconocer que se vio muy beneficiada por el cambio tecnológico, reconocer que nuestros productores adoptan a una velocidad asombrosa el cambio tecnológico, que es una condición argentina, ¿no? La de estar muy atento a lo que pasa en materia industrial también en el mundo y adoptar y tratar de imitar, etcétera, lo hacen bastante bien. Los productores lo hacen muy bien, son los productores, como se dice ahora, con mayor resiliencia que hay en el mundo, sin duda. Ahora, y lo comparo con lo de Iowa, con lo del cinturón maicero de Estados Unidos, ¿no es cierto? Lo comparo con los australianos, que tienen mucho más ventajas y son mucho más vulnerables. Reconocer es reconocer que el otro es así y es distinto. Reconocer es reconocer también que hay pensamientos muy duros, dogmáticos y muy antiestado y casi que llegan casi al anarquismo dentro de ellos, pero no es de todos ellos. Y reconocer es también conversar. Reconocer es conversar, negociar, etcétera, y sacarse el pasado del medio, aunque existe, aunque yo sepa que vos pensás completamente distinto y que si digo algunas cosas te voy a hacer indignar, y que si decís vos algunas cosas me vas a hacer indignar a mí, igual me siento a hablar con vos, porque vos sos, supongamos, los medios, todos los medios, el grueso de los medios, digamos. Esa sería la actitud que yo tendría como base para comenzar. No creo que sea muy diferente a la que tiene el ministro de Agricultura. De ahí a que el gobierno la tenga es otra cosa. Y lo otro es que también me parece que nos quedamos en el productor, y si uno analiza lo que pasó con el trigo, vos recién lo mencionaste al pasar, la verdad que en Argentina quedó un cupo de trigo que creo que es cerca de 8 millones de toneladas, y de todas maneras el pan sube al precio de Chicago. Entonces ahí hay alguien en el medio, será el Molino, no sé, el que más conoces esa cadena, yo no la conozco, que de todas maneras, o sea, no la captura uno, la renta la captura el otro, pero al consumidor le llega el precio distinto, y por ahí a veces las cosas son más complejas de lo que vemos desde el periodismo, y qué sé yo, ¿no? Sí, son más complejas, sobre todo en este año en el que pegó el salto abrupto por la guerra Rusia-Ucrania que empezó en 24 de febrero. Es decir, que si el productor vendió sobre la pata, si cosechó en diciembre o en enero y vendió una buena parte, no lo hizo al precio descomunal que tiene ahora, y en cambio si el molino retuvo, o el exportador retuvo, no exportó enseguida, sí puede vender a ese precio y captar la enorme diferencia, ¿no es cierto? Es decir, si vos le subís retenciones hoy, ¿se la subís al productor o se la subís al molinero? O se la subís al exportador, perdón. Porque el molinero no exporta, ¿no es cierto? Esa es una pregunta. Hay que estudiar todo eso, y todo eso debería hacerse público y conocerse. Además, el ministro de Agricultura debe decir cuánto trigo hay, a quién perjudica si sube, explicar y explicar. Este gobierno no explica nada, no sé si te diste cuenta. No, claramente. No explica. ¿No? Uno se pregunta 1000 cosas y tiene 22 respuestas sobre 1000 preguntas. Claro. En economía, sobre todo. Sí. Pero me parece eso, ¿no? Que hoy tenemos un problema puntual. La guerra impulsó los precios. Uno supone que finalizada la guerra, los precios volverán a la normalidad un tiempo después. Ahora, el peronismo tiene que saber ¿Cómo va a tener una mejor relación con todo ese sector, o con gran parte del sector? No, el peronismo no puede estar peleado con un tipo que tiene 50 hectáreas, 100 hectáreas, qué sé yo, y verlo como un enemigo.
Y al mismo tiempo, ¿cómo va a encontrar un mecanismo para que la riqueza de ellos no sea el hambre del pueblo? Tiene que lograr las dos cosas. Es difícil, pero no debe ser imposible. Si le preguntás a los 3 gobernadores, a Schiaretti desde ya, a Perotti y a Bordet, por ejemplo, que son parte de esa banda, sí, distinta, amarilla, ¿no? ¿Qué piensan de esto? Creo que van a existir algo parecido a lo mío, seguro. Entonces, ¿dónde está la dureza, no? Es la pregunta. Bueno, es que, a ver, nos llevamos mal y no conseguimos nada hoy. ¿No? Hay que cambiar el chip, hay que tener pensamiento lateral, hay que hacer lo inesperado, hay que hablar con el inesperado, hay que desposicionarse para hablar, posicionarse como Estado, no como lugar ideológico, etcétera. Pues yo no te digo que abandones tu ideología, yo te digo que soluciones un gran problema, que es distinto. Es decir, es la política. No voy a decir estúpido, pero es la política, no la ideología. Claro. Y hay que ser eficiente, che. Hay que solucionar problemas. La carrera de obstáculos que significa vivir para muchísimos argentinos de varias clases sociales o de varios matices de clases sociales, ni que hablar, desde luego, de las más humildes. Pero esa carrera de obstáculos tiene que ser menor en la Argentina. Tiene que ser menor, y el gobierno es responsable de eso, y responsable de ser mucho más pragmático en muchas cosas. Y de animarse a hacerlas también, ¿no? Y de animarse a hacerlas. De ese animarse está discutiendo. A lo mejor te sale mal, bueno, si te sale mal lo intentaste, pero intentalo, buscar los interlocutores. Domínguez puede hacerlo. El Ministerio de Economía parece una isla en la que se analiza teóricamente todo. Claro. Pero como dicen los mexicanos, a la mera, es decir, a la hora de la verdad, no pasa nada. Claro. Pasa muy poco. ¿Y cuánto tiempo puede un gobierno...? Que tenía razón cuando dijo, miren, a lo mejor yo no estoy de acuerdo con las medidas de Pelletti, pero sí con hacer una mesa de crisis y encarar las cosas en serio. Después yo le agregaría a eso pragmatismo, desideologización al cohete, etcétera, ¿no? Sí. Pero la mesa tenía que existir. Pero más emergencia, más situación extraordinaria que esta. Tenés que poner las mejores cabezas. Una discusión a veces sobre por qué no liquidaban soja en el año 2020, el año de la pandemia. Necesitaban dólares, estaba Pérez, estaba Martín, estaban muchos más. Y las tesis de Martín sobre por qué no liquidaban soja eran absolutamente absurdas. Nunca había pisado un boliche de pergamino. Pérez sí me entendía. Cuando yo le explicaba cómo mira el productor la cuestión. Y no se trata de productores grandes o chicos. El productor hoy guarda su grano, si puede, y creo que tiene muy buena rentabilidad en general, como si fuera, como guarda el que puede en la ciudad algunos dólares. Bueno, él guarda granos, cualquiera sea su tamaño. Si puede guardarlo, ¿no? Ese es su ahorro. Entonces hay que pensar en la mentalidad del otro, ¿no? Así es. Felipe, te agradezco mucho porque como decís vos, ¿no? Hay que buscarle una vuelta con pragmatismo, qué sé yo. No nos podemos quedar encerrados en el mismo problema dándole vuelta porque los meses pasan, la inflación está en un nivel altísimo y el peronismo todo va a pagar los costos de esto, ¿no? ¿Viste los anuncios de la derecha? Más que promesas electorales parecen amenazas electorales. Sí, son amenazas, sí. Si uno le pudiera, creo que se puede explicarle a la gente qué significaría eso en el corto plazo, unos días después de que tomen esas medidas, que no se realizaría, ¿no? Digamos, son medidas para un país que no existe, ¿no? Son medidas para un país que no existe. Qué bueno, qué bueno. Felipe, te mando un abrazo grande, un gran gusto.